Muchas gracias, hermano Rodolfo, nuevamente. Buenas noches a todos. Que el Señor nos bendiga y vamos a ver qué aprendemos de Dios en esta noche. Vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 3, versículos del 23 en adelante, mirando a ver qué nos enseña Dios en esta noche. Entonces el versículo 23 nos dice: Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, la palabra fe en la Biblia tiene varios significados. A veces pensamos que porque Hebreos 11:1 nos da un concepto de fe, pensamos que es el único que hay, pero realmente no es así. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí nosotros, la palabra nos está diciendo que esperamos algo de Dios, algo que Dios nos ha prometido, pero a su vez, aunque no lo hemos visto, damos por hecho, damos por sentado, estamos visualizando la realidad de esa promesa. Y este es uno de los conceptos, pero también la fe significa fidelidad. Y cuando usted estudia el fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Allí aparece la fe como una de las características, una de las cualidades del fruto del Espíritu y en este caso significa fidelidad. Ahora, aquí en Gálatas aparece la fe y casi siempre, no en todos los casos, pero casi siempre, cuando la palabra fe aparece acompañado de esta palabrita pequeña, es un artículo indefinido. La fe casi siempre está hablando de la doctrina. Vamos a leer en Judas, capítulo 1, versículo 3, para hablar de este concepto de fe. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, aquí la palabra fe, la fe, está hablando acerca de la doctrina. Y dice que esa doctrina fue recibida una sola vez por usted y por mí. De hecho, lo que dice aquí el escritor de esta carta, Judas, dice, tenía la necesidad de escribirles acerca de nuestra común salvación. Pero creo que más bien lo que voy a hacer es escribirle que contiendan ardientemente por la fe. Y la fe está hablando de la doctrina bíblica. Ahora, el grueso de la doctrina, desde mi punto de vista, esto lo podemos conversar, está en el Evangelio. Si usted acepta el Evangelio, acepta a Cristo como
su Salvador y su Señor, entonces no va a tener problema con más nada, porque esto es lo esencial. Y la fe aquí está hablando acerca de la doctrina. Entonces, le pido a mis hermanos que por favor revisen sus micrófonos, porque de pronto puede haber alguna interferencia y va a hacer que los hermanos de pronto no escuchen bien la, la enseñanza. Bien, entonces, la fe aquí significa la doctrina, pero en Gálatas 3 tendrá el mismo significado. Pero sí, Gálatas 3:23, que es donde estamos, nos dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, cuando dice antes de que viniese la fe, está hablando de la era cristiana, está hablando del evangelio, está hablando de la gracia, que aunque había sido profetizada, todavía no se había manifestado al mundo. Ahora, nosotros creemos en esa promesa que ya fue cumplida. Abraham creyó en la promesa que Dios le hizo, que en él iban a ser bendecidas todas las naciones. Pero Abraham creía en esto, tal vez Abraham sabía que esta promesa iba a ser cumplida por medio de un Mesías. Y yo podría decir que a Abraham se le podía llamar cristiano, a David se le podía llamar cristiano, porque es que ellos creían en esa promesa. Y todos los sacrificios que se ofrecían, en el caso de David específicamente que vivió bajo la ley, todos los sacrificios que se ofrecían apuntaban al Señor Jesucristo. Lo que pasa es que ellos creían en algo que no habían visto, que no había sucedido todavía, que se manifestaba una generación tras otra que iba a suceder, pero ellos creyeron en algo que aún no había sucedido. La diferencia entre ellos y nosotros es que creemos en la misma promesa, pero ya la promesa ha sido cumplida. Entonces está hablando de la era cristiana. Y dice el texto que estábamos confinados bajo la ley. Confinado quiere decir encerrado, preso, cautivo, pero estábamos, o la humanidad, especialmente el pueblo judío, y unos que no eran del pueblo judío, porque, por ejemplo, en la genealogía del Señor Jesucristo, participaron tres personas que no eran del pueblo judío. Participó Raab, que era ramera, era del pueblo de Jericó, pero Dios vio el corazón de ella, que era un corazón que podía someterse. Entre otras cosas, creyó cuando los espías llegaron. Eh, Desde mi punto de vista, esos espías no llegaron a vigilar la tierra, como de pronto Josué lo manifestó. O de pronto sí fueron a eso, pero además de eso, ellos fueron una especie de evangelista para esa mujer que Dios tenía reservada para este propósito. Entonces participó Raab, participó una cananea que fue mujer de uno de los hijos de Judá,
mamá de Fares, que también aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. Y participó Ruth, la moabita, no era de Noemí, que es la mamá de este niño, se llamó Obed. Obed fue papá de Isaí. Isaí fue papá de David. Entonces, nos damos cuenta aquí que no solamente el pueblo judío exclusivamente era practicante de la ley. Algunos extranjeros que Dios decidió que fueran participantes de la ley, al igual que algunos esclavos nacidos en las casas de los judíos, y regularmente los esclavos no eran judíos, sino que eran comprados a otras naciones, porque en el libro de la ley también estaba contemplado que no se debería vender como esclavo a un judío. Aunque algunos de estos judíos desobedecieron ese mandamiento de la ley, usted lo puede contemplar tal vez en el libro de Esdras o de Nehemías, no tengo claramente en cuál de los dos es, pero en uno de esos dos se reprende al pueblo porque de pronto los pobres estaban endeudados y el recurso que encontraron a que los acreedores era venderlos como esclavos. Y esto no fue del agrado de Dios ni de estas personas que participaron en la reconstrucción del templo. Pero eran otras personas extranjeras, también participaban de la ley. Entonces, la humanidad, podemos decir, estaba encerrada bajo la ley, pero este encerramiento no era un encerramiento de maltrato, como se puede mirar el encerramiento en estos tiempos. De hecho, las personas que entran a la cárcel a veces les toca en unos lugares donde están las personas malvadas, donde prima la ley del más fuerte, y entonces esa persona entra a sufrir. En este caso, no se está hablando de un encerramiento de estas características, ni de un secuestro, ni donde hay mala alimentación, donde a veces al cautivo se le sostiene a pan y agua. No, era un encerramiento protector, donde la persona se daba cuenta que estaba bajo pecado, que no tenía elementos suficientes para presentarse como justo delante de Dios, pero y tenía la necesidad moral de un de un Salvador. Entonces la ley sirvió como esto era también parte de la función de la ley, mientras llegaba el Señor Jesucristo. Por eso dice, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, mientras esa promesa que había sido dada a Abraham, de la cual fue conocedora todo el pueblo de Israel, mientras el cumplimiento de esa promesa llegaba, estaban las personas confinadas, encerradas bajo un protector que, entre otras cosas, iba a impedir un escape. ¿Cómo así que un escape? Porque la ley evitaba, por la misma impotencia del ser humano de poder resolver su problema de pecado, la persona no iba a querer separarse de Dios. Entonces evitaba un escape, un desvío del camino de Dios, se puede decir incluso del camino cristiano, porque ellos creían
en el Mesías y lo esperaban. Incluso muchas mujeres tal vez hubiesen querido anhelar ser la madre de ese Mesías. Pero todo había sido orquestado, organizado, dirigido por Dios y él apuntó hacia donde él quiso apuntar, en este caso a María. Entonces, mientras esa promesa era revelada, que entre otras cosas la reveló a quien Dios quiso, ya hemos tocado aquí que muchos profetas eh, decían cosas guiados por el Espíritu Santo, pero sin tener el conocimiento. Y aunque después que anunciaban estas cosas, quisieron eh, averiguar con diligencia, averiguar con diligencia a qué se estaba refiriendo Dios, nunca pudieron descubrirlo. ¿Quiénes somos los privilegiados? Nosotros que podemos entender esta revelación maravillosa. Entonces, de hecho, en Gálatas 4:4, Dios nos sigue diciendo, o el apóstol Pablo por medio de Dios, o Dios por medio del apóstol Pablo más bien nos sigue diciendo esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que Jesucristo, sin tener culpa alguna, nos dio el ejemplo y le dio el ejemplo al pueblo judío, sujetándose bajo la ley como un judío más. Y aquí el apóstol Pablo sigue hablando de esta revelación, de la revelación de la fe por medio del Señor Jesucristo, la revelación de la salvación. Dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Entonces, cronológicamente hablando, es decir, en orden de tiempo, nosotros nos damos cuenta que a la fe que Pablo se estaba refiriendo era la era cristiana que seguía a la era de la ley. Ahora vamos al versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas. 3:24. Nos dice la palabra de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, aquí Pablo nos pinta otro cuadro de cómo podemos entender el propósito de la ley. Dice que la ley es nuestro ayo. Ahora, ¿qué entendemos nosotros como ayo? Un ayo es un tutor, un ayo es un guía. Y dice que la ley se convierte en un guía para nosotros, un guía que nos dirige hacia Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero la palabra ayo tiene una connotación, un significado importante para las familias griegas y romanas. Es decir, cuando Pablo pronuncia la palabra ayo, ya él sabe, o los que leyeron la carta y los que escucharon el mensaje, ellos sabían a qué se estaba refiriendo. A nosotros nos toca indagar un poquito más, ir más allá para poder rescatar al máximo la originalidad del mensaje.
Y aquí la palabra ayo para las familias griegas y romanas. El ayo en esas familias era un esclavo. Mire bien, era un esclavo. Ahora, no era cualquier esclavo, porque este esclavo debía gozar de alta estima en la familia, en las familias griegas y romanas, de la familia que estuviésemos hablando. Debía gozar de alta estima, debía ser alguien digno de confianza. Es decir, que los esclavos no todo el tiempo fueron maltratados ni golpeados, sino que habían unos con los cuales las familias entablaban cierta relación y se ganaban cierta confianza. Ahora, ¿de qué se encargaba este ayo o este esclavo? Se encargaba de guiar a un niño en la edad comprendida entre los 6 y 16 años. Se encargaba de guiarlo, de enseñarle la obediencia, de enseñarle a desempeñar las tareas. Este niño, si iba a salir de casa, no salía solo. Todo el tiempo andaba acompañado del ayo. No era alguien que era un instructor, no era un instructor, no era un maestro que le iba a enseñar a desarrollar todas sus tareas de escuela. Era más bien alguien que preparaba para la vida. Era alguien que como era cercano a la familia, tal vez porque aunque existen códigos morales en la sociedad, podían haber códigos morales en la sociedad romana, códigos morales en la sociedad griega, códigos morales en la sociedad moderna en la que vivimos actualmente. Pueden haber reglamentos, pero cada familia de por sí tiene sus propias normas. Aunque existen unas generales en la sociedad, si usted mira, las normas de una familia son diferentes a las normas de otra familia. Entonces, este hombre se encargaba de guiar a este niño en esos códigos morales que existían en la familia. Vuelvo y digo, por la estrecha confianza, la estrecha relación que existía en este esclavo con la familia que le confiaba el niño. Y de hecho tenía que ser alguien de confianza, porque históricamente nosotros nos damos cuenta que nadie le confía a su hijo al primer, y voy a hablar de pronto en estos términos un poco sencillos y pueden sonar hasta duros, pero no se puede confiar a un hijo al primer aparecido que se presente en nuestra casa. Ninguno va a hacer eso. Entonces, teniendo esto en cuenta, el ayo cumplía esa función y una vez esta función era cumplida cuando el niño tenía más o menos 16 años, no, ya él terminaba su tarea, pero la vida del niño estaba ligada a este año, a este año durante el tiempo señalado. Entonces, eh, una vez ellos tenían una figura, los griegos y los romanos, que le llamaban toga virilos, algo así, que era el proceso mediante el cual el niño mostraba que estaba preparado para enfrentarse a la vida. Es decir, que ya era una persona hecha y derecha, capaz de tomar sus propias decisiones
y que ya no necesitaba del ayo. Entonces, en ese tiempo, si se lograba demostrar eso mediante ese proceso, entonces ya este niño era un ciudadano romano o un ciudadano griego, ya era considerado como un adulto y podía tener los deberes y gozar de los privilegios que gozaba cualquier ciudadano. Ahora, cuando Pablo menciona la palabra ayo en la carta que le escribe a los Gálatas, primero demuestra la inferioridad de la ley. ¿Por qué? Porque el ayo era un esclavo. No era que el ayo ejercía dominio sobre el niño, sino que el ayo estaba allí cumpliendo una función porque estaba al servicio de una familia que confiaba en él y le había delegado esa función. Ahora, esto demuestra, teniendo en cuenta este argumento, todo este significado de lo que es el ayo, entonces la ley era alguien que estaba al servicio de Dios para cumplir una función. La ley nos mostró la necesidad moral y la necesidad espiritual que tenemos del Señor Jesucristo. El ayo preparaba al niño para mejores cosas. ¿Por qué? Porque ya el niño iba a tener cierta libertad, iba a tomar sus propias decisiones y podía gozar de los privilegios de la sociedad. Ahora, a nosotros, la ley, en su función de ayo, que era temporal, también nos estaba preparando para mejores cosas. Estaba preparando al pueblo judío para mejores cosas. ¿Y cuáles eran estas cosas? La libertad del pecado, porque aunque la ley nos guiaba a Cristo, la ley no podía justificar del pecado, no podía brindar esa libertad plena. Y eso lo brindó Jesucristo. Entonces nos preparó grandes cosas porque nos llevó a Cristo para recibir la salvación, para recibir el perdón de pecado, para que nuestra culpa ya no existiera más en la mente de Dios ni en los libros que Dios tiene en la que se refieren a la vida de cada uno de nosotros. Y así como el ayo ya estaba preparado para tomar decisiones, porque cada uno puede tomar sus propias decisiones, lo que se quiere y lo que Dios espera es que cada uno tome esas decisiones de manera responsable y sometidos a su guía. La persona una vez se liberaba del ayo, tomaba sus propias decisiones, pero esas decisiones debían ser coherentes con los códigos morales que se manejaban en la sociedad y los que manejaba cada familia. De igual manera, nosotros o la persona que se independizó del ayo, de la ley, debía tomar decisiones en consecuencia o en coherencia con la voluntad de Dios. Fíjese todo lo que está escondido detrás de esa palabra ayo que yo no conocía y que aprendí y ahora les estoy manifestando a ustedes. Luego dice en el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no existe la necesidad porque estamos en esa capacidad de tomar nuestras propias decisiones y de obrar con coherencia. Es decir,
que en qué etapa está la humanidad hoy en día. Ya no está sometida bajo un ayo, ya se puede decir que somos maduros, podemos tomar nuestras propias decisiones y si esas decisiones están en coherencia con la voluntad de Dios, están alineadas con la oferta de salvación que Dios nos está brindando, entonces tenemos nuestros deberes para con Dios, pero también podemos disfrutar del maravilloso privilegio del que somos beneficiarios de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy somos independientes de el ayo, independientes de la ley, pero debemos tener cuidado acerca de nuestras propias decisiones porque tenemos una libertad, pero debe ser una libertad responsable. Luego nos dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que todo el que acepta esta oferta de salvación, esta propuesta de salvación que Dios le trae, se hace hijo de Dios. Pero aquí hay algo que a mí me gustaría mencionarles, porque yo oigo esto de ser hijo de Dios, a mi modo de ver, es bastante folclórico en la humanidad en estos tiempos. Todos dicen ser hijo de Dios. Es como el que dice la persona que no sigue ninguna religión en este mundo dice que es católico, no tiene la suficiente capacidad de decir yo no sigo ninguna religión, yo no leo la Biblia, yo no hago oración, yo no tengo ningún contacto con Dios. Todo el que está en esta posición dice yo soy católico, pero ni a misa va. De pronto lo bautizaron cuando era niño, cuando no tuvo ni siquiera conciencia de que lo estaban bautizando, y esa fue la única vez que fue a la iglesia católica y no regresó más. Sin embargo, dice que es católico. Hoy en día muchas personas dicen ser hijos de Dios y la verdad es que no tienen ningún contacto con Él, ni a través de la lectura de las escrituras, ni a través de escuchar un mensaje de pronto enseñado por alguien y que vio por las redes, no tienen ningún tipo de contacto. Sin embargo, dice que son hijos de Dios. Ahora, ser hijo de Dios es un derecho que Dios nos da o es un derecho que yo me lo tomo. O sea, yo si quiero, así no tenga ningún contacto con Dios, yo puedo identificarme como hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 1 versículo 11. Vamos a leer del 11 hasta el 13. Nos dice entonces la palabra de Dios. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esta palabra que ven aquí significa autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nos está diciendo la palabra que Jesucristo vino a lo suyo. ¿A qué se está refiriendo cuando dice a lo suyo? Se está refiriendo a el pueblo de Israel, a
se está refiriendo específicamente a ellos. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Le esperaron tanto que no pudieron identificarlo cuando estuvo entre ellos. No pudieron entender el propósito para el cual venía. No pudieron vislumbrar cuál era la finalidad de su ministerio. Dice, pero a los que le recibieron, les dio el derecho, eso sí pueden decir con autoridad o como decimos a veces con orgullo, pueden sacar el pecho de decir, yo soy hijo de Dios. Aunque yo pienso que el hijo de Dios realmente muestra el ser hijo de Dios con hechos más que con las palabras, con su carácter, con la manera de tomar decisiones, con la manera de responder. Hay diferencia entre responder y reaccionar. El Hijo de Dios no reacciona, sino que responde con coherencia, de acuerdo a los valores morales, de acuerdo a la satisfacción de esa necesidad moral de la que venimos hablando anteriormente cuando hablábamos de este tema del ayo. Entonces, bajo este orden de ideas, dice que le recibimos el derecho de ser hijo de Dios porque lo hemos recibido mediante la fe que ya fue mencionada en Gálatas capítulo 3 versículo 26. Y dice que estos hijos de Dios no son engendrados como producto de la pasión humana ni por la iniciativa humana, sino que es por voluntad de Dios. Nosotros somos engendrados espiritualmente, somos concebidos espiritualmente y tenemos un nacimiento espiritual. Pero para eso había que atravesar por todo lo que hemos venido mencionando anteriormente. Es decir, ya hoy en día nosotros no estamos bajo ese tutor, bajo ese guía, porque ya ese guía cumplió su función y estamos en una edad adulta donde podemos comportarnos con madurez y decidir en orden a esa enseñanza, a esa fe, a esa gracia de la cual hemos sido beneficiarios por medio de el Señor Jesucristo. Es todo lo que tenía para esta noche y espero que sea de bendición para todos nosotros.